Muy buenas noches. Hoy 5 de mayo del 2014. Nuevamente aquí estamos en las conferencias del Ministerio Advenimiento de Esperanza. El tema de hoy se titula Satanás sabe el año de la venida de Cristo. Vamos en esta temática a dar a conocer varias citas bíblicas, el espíritu profecía y algunos aportes de Wikipedia y algunas notas de internet para poder comprender claramente y sustentar por qué el gran enemigo del hombre y de Dios sabe el año de la venida de Cristo. En esta diapositiva vamos a ver un texto bíblico. ¿Por qué Satanás sabe que tiene poco tiempo? Vamos a ver en Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí en la parte resaltada de azul dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Es importante de notar, ¿por qué sabe? Porque previamente ha estudiado. Si no, no sabría. Supondría que faltarían 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 años para el fin del tiempo. Pero si existe poco tiempo para el tiempo del fin, Él está justamente acá en la tierra engañando con gran ira, con gran cólera, porque Él sabe. Para ello vamos a leer una cita del Espíritu Profecía, en la cual nos demuestra que el diablo es un gran estudioso de las profecías. Acá vamos a ver una cita de la hermana Elena de Huay, que está en Testimonios para Iglesia, tomo 9. Y ahí vamos a ver justamente por qué Satanás es un gran estudioso de las profecías. Satanás estudia la Biblia con cuidado, sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que vive en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Andará en la luz que emana del trono de Dios por medio de los ángeles. Las comunicaciones entre el cielo y la tierra se mantendrán constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, aún a los escogidos. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, 12 al 18. Tendrán que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Es el único fundamento seguro. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Como hemos visto, Elena dice que Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo. Si sabe que le queda poco tiempo es porque ya lo hizo, ya lo ha estudiado hace miles de años con mucho cuidado. Los escritos de los patriarcas y los profetas y de Jesucristo. Por eso que en todo... ¿Pero para qué estudia? ¿Para que él se salve? No, él ya está perdido.
justamente él estudia para poder estorbar la obra de Dios que está haciendo para la salvación del hombre en esta tierra. Por eso él estudia, no por otra cosa. Es interesante, vamos a ver otra cita que está en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 32, titulado Las acechanzas de Satanás, por Ellen White. Vamos a ver, vamos a leer un párrafo. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificios por el pecado. Tanto es el odio del gran enemigo, del diablo, contra Cristo y su pueblo. Por eso que él sabe que cuando la tierra cumpla 6.000 años va a ser su fin de él. Ya no va a poder engañar más a las naciones, porque ya justamente se habrá consumado la obra de la salvación en su segunda venida. Acá Elena de White, cuando dice sostenida desde hace cerca de 6.000 años, ella lo está diciendo aproximadamente en el siglo XIX, hace más de 150 años lo dijo eso, porque justamente ella, previniendo que ella iba a morir más o menos un siglo, más de un siglo antes de la venida de Cristo, por eso ella dijo que la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Por eso justamente ella lo dijo, está por terminar, porque los 6.000 años se van a cumplir en el año 2031. Vamos a ver una cita bíblica que está en Ezequiel capítulo 28, que Dios creó a Lucifer lleno de sabiduría, pero ahora lo emplea para engañar. ¿Por qué estoy dando esta cita bíblica? Porque él tiene amplia inteligencia. Él tiene amplia inteligencia y cualquier escrito de la palabra de Dios lo puede entender a la perfección que cualquier mejor teólogo que pueda existir acá en el planeta. Satanás es el mayor teólogo que puede existir en todos los tiempos, pero no lo emplea la teología para salvarse, porque ya está perdido. Solamente le emplea todo el conocimiento teológico para engañar y destruir al hombre, estorbando el plan de salvación de Cristo. Vamos a leer a continuación Ezequiel 28 y vamos a ver en rojo lo resaltado que está sobre cómo Dios creó a Lucifer lleno de sabiduría. ¿Pero para qué lo emplea? Dios creó a Lucifer lleno de sabiduría, pero ahora lo emplea para engañar. Ezequiel 28:12. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Más claro no puede ser el texto bíblico.
Su sabiduría lo utiliza para corromperse y para corromper a los demás, para perdición. Vamos a ver otros textos donde revela que el diablo es un engañador, que la sabiduría que Dios le dio a un principio para hacer una gran bendición para el universo, ahora que se reveló lo emplea para engañar. Vamos a ver 5 textos bíblicos. Textos donde revela que el diablo es un engañador. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Segunda de Corintios 2:11. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Segunda de Corintios 11:3, Reina Valera 1909. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos estos textos bíblicos nos hacen denotar que él vive para mentir, engañar, nada más. Por algo Jesucristo dijo, ¿no?, que él es mentiroso y asesino desde el principio y es padre de la mentira. El diablo justamente se interesó más en conocer estas profecías debido a estos pasajes bíblicos. Acá hay unos 2 pasajes bíblicos importantes por la cual él se ha interesado justamente para saber el año de la venida de Cristo. Vamos a ver 2 textos importantes, porque el tiempo está cerca. Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Acá bien claro habla la palabra de Dios en Apocalipsis, cuando Jesucristo lo revela a Juan el profeta en la isla de Patmos, hace referencia y aconseja a la iglesia de que estudien el libro de Apocalipsis, Daniel y toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo del fin está cerca, por algo está ahí resaltado. Pero Satanás quería saber desde mucho tiempo antes cuándo era ese tiempo. Y en el texto de Isaías 61, cuando menciona a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, eso también le interesó al enemigo, saber en qué año iba a ser su fin, o el fin del tiempo para el hombre. Él, dotado con toda la inteligencia y la sabiduría que Dios le dio cuando él era bueno, ahora justamente lo ha estudiado a la perfección para saber cuándo es el tiempo. ¿Pero para qué? Como hemos estudiado en el principio, lo emplea para estorbar los planes de Dios. Vamos a demostrar a continuación varias cosas que ha hecho a través de la historia para mencionar que Satanás sabe que el año 2031 es el fin del tiempo. Vamos a ver aquí en las profecías satánicas del lado oscuro sobre el fin del tiempo. Vamos a ver el primer paso justamente sobre el secreto de la gran pirámide.
El secreto de la Gran Pirámide. Según algunos expertos, las galerías de la Gran Pirámide marcan una cronología histórica que señalarían algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. George Barbarin, investigador y escritor, escribió El secreto de la Gran Pirámide. Habla de las fechas que están señaladas en los pasillos y cámaras de la pirámide. Según él, están escritas fechas desde el nacimiento de Cristo. Lo sitúa 4 años antes de Cristo, hasta hechos como la Primera Guerra Mundial, etc., las cuales ya se han cumplido. La última fecha que está marcada es 2030 o 2031, señalándola como el fin de los tiempos. Esta fuente se ha sacado de la página web que menciona abajo, la daga de Aquiles, .wordpress.com. Ahí, si ustedes quieren investigar, ¿no?, y corroborar lo que se está mencionando acá en resumen, aquí tienen el libro. Ahí en la imagen puede ver que se titula el libro El secreto de la pirámide, de George Barbarin. Entonces, aquí pues como habla, ¿no?, de que en los pasillos de las cámaras de la pirámide de Giza, la pirámide más grande, ahí justamente están escritas fechas, y justamente la última fecha que está marcada dice que como el fin de los tiempos es del año 2030 o 2031. Sabemos de que las pirámides de Egipto fueron inspiradas por el enemigo, ¿no? Ya lo hemos estudiado en otra oportunidad, que justamente las pirámides es un plagio del trono de Dios que está en el Orión, en el cielo, pero todo ahora lo jala para su terreno. Pero justamente dentro de eso data justamente lo que hemos mencionado, ¿no?, con la señal del fin de los tiempos en el año 2031. Ahora vamos a ver la profecía de San Malaquías. Vamos a saber, San Malaquías fue un personaje que hizo varias profecías, pero del lado oscuro. Hay un libro que escribió, ¿no?, que se llama la profecía de los papas. Ahí que menciona, ¿no?, de San Malaquías apareció en el Lignum Vitae Ornamentum y Decus Ecclesiae, que quiere decir el árbol de la vida, el ornamento y la gloria de la iglesia. Esto fue publicado en 1595 por el monje benedictino belga Arnoldo Guyon, quien era historiador de su orden. Guyon dedicó este libro al rey de España Felipe II. El Lignum Vitae es una biografía colectiva de los benedictinos elevados a la dignidad episcopal. Tras unos párrafos sobre la figura de San Malaquías termina diciendo, ¿no?, que escribió varios opúsculos. Sigue una serie de 112 pequeños lemas o frases en latín, sin numerar, haciendo alusión alegórica a los siguientes 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica desde Celestino II hasta un último pontífice con el lema de Pedro el Romano, incluyendo a los antipapas. Se observa que las divisas correspondientes a los papas posteriores a 1595 son en su mayoría de carácter simbólico, o con la excepción de las últimas de las listas que tiene un parecido sorprendente. Esta fuente fue sacada de Wikipedia. Entonces aquí vemos pues de que en la profecía de los papas tienen que transcurrir 112 gobernantes papales para que venga el tiempo del fin, comenzando desde el año 1143, desde Celestino II. Vamos a ver que justamente en el año 2031 se culmina la profecía de San Malaquías. Vamos a ver ahora sobre el Papa Celestino II. Esto está sacado justamente de Wikipedia. Guido del Castello de Castellis. Vamos a ver su biografía del primer papa de la profecía de San Malaquías.
Nacido en Tuscania romana en fecha desconocida, murió el 8 de marzo de 1144. Fue discípulo de Abelardo y además de tener una reputación de gran intelectual, fue un sacerdote impecable y recto. Fue hecho cardenal en 1128 y en 1140 legado de Francia, donde incurrió en el descontento de San Bernardo por la protección que brindó a Arnoldo de Brescia. Sucedió a Inocencio II el 25 de septiembre de 1143 y de inmediato levantó de Francia la prohibición que su predecesor había infringido por el acto de Luis VII, al oponerse a que su propio candidato sea rectamente elegido por el obispo de Bourges, en la víspera de un serio conflicto con Roger de Sicilia. Murió luego de un corto gobierno de cerca de 6 meses. Aquí vemos de que él comenzó a gobernar desde el año 1143. Grámese ese año, que justamente ese año marca el comienzo de la profecía de los 112 papas de San Malaquías. Ahora vamos a ver sobre el Papa Sixto V. ¿Por qué es importante Sixto V? Vamos a ver. El cardenal Peretti fue designado papa el día 24 de abril de 1585 y tomó el nombre de Sixto V en honor a Sixto IV, franciscano al igual que él. Durante su pontificado se terminó la construcción de la iglesia de San Jerónimo en Roma y se dispuso que los sacerdotes que oficiaran misa en dicho recinto debían provenir de Ragusa y saber hablar el idioma dálmata. Numerosos fueron los problemas que el difunto Gregorio XIII había legado a su sucesor, entre los que destacaban los problemas de orden público y su enfrentamiento contra la reina inglesa Isabel I. Falleció el 27 de agosto de 1590. Acá es importante grabarse el año 1590. Hay quien piensa que la profecía de San Malaquías se refiere a este papa como axis in medietate signi, que quiere decir el hacha en medio del signo. Grábense, el hacha en medio del signo, axis in medietate signi. Cita que hace referencia a que en su escudo de armas figuraba un hacha cruzada sobre un león, y aquel león es un signo del zodiaco. Vamos a ver a continuación justamente su símbolo de este papa, su escudo papal. Ahí ustedes con la flecha María podrán visualizar, ¿no?, que está dirigido al león, pero que justamente en el medio está cruzando una franja de color rojo con una estrella de 8 puntas, o sea, mejor dicho, el sol. Adoran al sol. El catolicismo adora al sol. Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué significado tiene eso? ¿Por qué justamente en la mitad? Ahorita vamos a descubrir qué quiere decir esa mitad del león. Esto era esotérico. Al león referido pues al signo zodiacal de Leo. Pero ¿qué pasó justamente en la mitad del reinado del Papa Sixto V? Vamos a ver cronológicamente su significado de el hacha en medio del signo, como han visto a continuación. Sixto V, axis in medietate signi, el hacha en medio del signo. Sixto V, este papa, fue designado papa desde el 24 de abril de 1585 y muere el 27 de 1590. La mitad de su pontificado recae el 24 de diciembre de 1587. El año es... La mitad de su pontificado viene a ser el año 1587, justo en Navidad,
1587. ¿Y qué significado tiene? El hacha en medio del signo. O sea, entre 1585, entre 1590, la mitad de su pontificado es 1587. Valga la redundancia, pero ¿por qué es importante saber esto? Vamos a ver, ¿por qué el año 1587 es importante en esta profecía de Malaquías? No el Malaquías bíblico, sino el Malaquías del catolicismo. En la mitad cronológica del pontificado de Sixto V, que fue, como ya dije, en la Navidad de 1587, han transcurrido justo 444 años desde el primer pontificado a que corresponde el primer lema de la profecía. Se trata del lema ex castro, tibis del Papa Celestino II. Por este lema axial, se esperaría que al cabo de otros 444 años, la fecha tuviera un significado importante. Este estrecho de tiempo nos lleva al año 2031. Acá vemos, acá hay un diagrama, pero vamos a resumir para que esto quede bien claro. Celestino II fue el primer papa de la profecía de Malaquías. Gobernó desde el año 1143. Sixto V gobernó desde 1585 a 1590, pero la mitad de su pontificado, como hemos visto en el anterior diagrama, recae en el año 1587. Vamos a restar entonces desde el año 1587, o sea, desde la mitad del pontificado del Papa Sixto V, menos 1143, desde el primer año que gobernó el primer papa de Malaquías, de la profecía de Malaquías. ¿Cuánto resulta? 444 años. O sea que desde el primer papa de Malaquías, desde 1143 hasta 1587, transcurrieron 444 años. Y ahora, si sumamos desde la mitad del pontificado del Papa Sixto V, 444 años, resulta 2031. Aquí en el diagrama está más claro. Celestino II, 1143. Transcurren 444 años hasta el año 1587, a la mitad del pontificado de Sixto V. Se adiciona o se suma 444 años, arroja al año 2031, que ocurre el fin del mundo. Esta es la profecía de Malaquías. Justamente la mitad entre Celestino II, entre el primer papa y el fin del mundo, 2031, recae el año 1587. Por algo, su lema del Papa Sixto V era Axis Immediatate Signi, el hacha en medio del signo. Por algo ya Satanás sabe, pues, de que el tiempo del fin es el año 2031. Como siempre, Satanás plagia las cosas que están en la palabra de Dios, que algo nos quiere decir. Ahora vamos a ver otra profecía del lado oscuro de Nostradamus. Aquí estamos viendo en la imagen un libro del autor José María Puello Sierra. Su libro se llama Nostradamus, la verdad, año 2031. Ya como ustedes pueden ver a los profetas del diablo, ya justamente sacando alusión el año 2031. Después de que esta lectura que dé, voy a versar una opinión. La profecía de Nostradamus. El último año al que Nostradamus hace referencia en sus centurias es el año 3797.
La fórmula que utiliza el escritor e investigador de las profecías de Nostradamus, José María Puello, en su libro Nostradamus, la verdad, año 2031. Para aplicar el método de transformación utiliza esta frase: por el cristal la empresa rota, escrito en su presagio de 1952. Si usamos el método cristal con el último año al que hace referencia, 3793, símbolo de número 7973, a la inversa, ¿no? El año 1557 fue el año en que empezó a publicar sus cuartetas, Nostradamus, ¿no? 1557 fue el primer año que comenzó a publicar sus profecías. El 13,53 es el módulo de transformación esotérica, ¿no?, que emplea Nostradamus. Entonces, al tiempo de la fecha de Nostradamus, si dividimos 1557 entre 13,53 es igual a años solares. Entonces, si sumamos los años solares más 1557, sale la fecha en nuestra época. Entonces, con esta fórmula se pueden calcular todas las cuartetas que estén fechadas y sale la época en que pasará o pasó. El año final de forma de vida según Nostradamus es 3797. Entonces, 3797, aplicando el método cristal sobre 7973 y se resta 1557 entre 13,53 arroja 474 años. Es un método que saca aquí el escritor José María Puello en su libro Nostradamus, la verdad, del año 2031. Pero la cosa de que sumando 474, el cálculo que según él hace a sus interpretaciones de sus profecías de Nostradamus, se suma el año 1557, el año de su primera publicación de sus profecías, arroja 2031. Aquí justamente podemos denotar que todas las cosas, como la palabra de Dios o en otras conferencias se le estaba dando a conocer que el año 2031 viene Cristo. Entonces Satanás ha estado, como ya sabe la parte profética de la palabra de Dios, él también ha estado sacando sus profecías bajo su modo. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué justamente? Esto cada vez va a ir corriendo más fuerza. A medida que ya, por medio de la palabra de Dios, se sepa ante el mundo de que el 2031 Cristo viene por segunda vez, Satanás va a realzar también sus profecías de Malaquía, de Nostradamus, de las pirámides, para mencionar de que la profecía bíblica de la palabra de Dios del 2031 es uno más del montón. Y entonces así la gente no van a creer que el año 2031 la palabra de Dios menciona que Él va a venir por segunda vez. Si no, van a decir, no, pero si también Nostradamus dice, si las pirámides también dicen, si Malaquías también dice, total, sus profecías, todo el mundo dice 2031 nunca pasó nada, así como no pasó nada el 2012, no pasó nada el año 2000, y así tantos falsos profetas que han surgido. Entonces justamente el plan de Satanás por medio de Nostradamus, Malaquías, es poner en menos la profecía bíblica del año 2031. Como a continuación vamos a demostrar una vez más que Jesucristo va a venir el año 2031, cuando la tierra cumpla 6.000 años, o cuando transcurran 2.000 años desde que Cristo ascendió al cielo. Vamos a leer un texto bíblico entonces acerca sobre el año agradable del Señor. Vamos a leer dos textos, uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento, y vamos a interpretar según la palabra de Dios, según el diccionario bíblico, qué significa el año agradable del Señor. Vamos a leer a continuación Lucas 4 e Isaías 61. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado,
Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Acá hay una cosa importante. Si comparamos la cita que nuestro Señor Jesucristo leyó sobre Isaías allá en la sinagoga, ahí en el versículo 19 de Lucas 4, ahí dice: a predicar el año agradable del Señor. Y ahí se quedó, hasta ahí nomás leyó, no completó el texto de Isaías. Porque dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pero Isaías 61 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aquí está la parte que nuestro Señor Jesucristo omitió. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y una serie de textos más que continúan, si ustedes lo leen en casa. ¿Pero por qué? Cuando Jesucristo en la tierra dijo, no, esto se ha cumplido hoy, dijo. Cuando mencionó ese texto de Isaías. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo se quedó hasta la palabra a predicar el año agradable del Señor? Porque hasta ahí era su misión. Hasta ahí era su misión, aquí en la tierra. Cuando se refería al año agradable del Señor, se refería a su muerte en la cruz. Gracias a su muerte en la cruz, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a ser una ofrenda agradable al Señor. Así como los corderitos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se sacrificaba justamente por los pecados del pueblo de Israel. El gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por medio de su sacrificio iba a ser una ofrenda de grato loor ante el Señor, porque por medio de su muerte y resurrección, los hombres que creyesen en Cristo como Salvador personal podían alcanzar la salvación. Por eso que el año agradable del Señor tiene doble cumplimiento, pero ahora lo estoy diciendo el primer cumplimiento. El primer cumplimiento del año agradable del Señor fue el año 31, el año que nuestro Señor Jesucristo se ofreció como sacrificio perfecto para la salvación del hombre, dando el primer paso del plan de la salvación. En su misión justamente se quedó, su misión no era vengarse, porque su misión era sanar, salvar. Ustedes se recordarán cuando los samaritanos habían rechazado a los discípulos de Cristo, cuando para que le diesen posada los rechazaron. Ellos dijeron: Señor, Juan, y se acercó a Jesús, le dijeron: Señor, ordena que nosotros descendamos para que del cielo baje fuego y los consuma, como así sucedió con el profeta Elías. Nuestro Señor Jesús se puso triste. ¿Qué dijo? ¿Qué les contestó? Que Él vino a sanar y a salvar. ¿Vino para qué?
para poder buscar a las ovejas perdidas de Israel. No vino para destruirlas. Por eso de que justamente cuando Jesucristo estuvo en la sinagoga de Nazaret, no mencionó la parte y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque esto era una profecía que se iba a cumplir ya para su segunda venida. Por eso que no era necesario que esto lo mencionase en aquella oportunidad hace cerca de 2000 años. Ahorita vamos a ver justamente más adelante qué significa el año agradable del Señor. Aquí en el diccionario Strong, la palabra año, vamos a leer desde el 81:38 hasta el 81:48. Shana, ¿qué significa? Doblar, duplicar, transmutar, cambiar, cambio, de mudar, diferente, disfrazar, divulgar, mudar, otra vez, la palabra otra vez, pago, revertir, repetir, segundo golpe, acuérdense esos términos. 81:39, Shena, ¿qué significa? Sueño. 81:40, Shena, ¿qué significa? Año. El año agradable del Señor, Shena. Shané, ¿qué significa en plural o en femenino? Shana, año, como revolución de tiempo, anualmente, año, consecutivo, edad, espacio, tiempo. Shena o Shena, que significa sueño, dormir, reposo, sueño. Shenabin, diente de elefante, colmillo de marfil. Shani, carmesí, el insecto o su color. El carmesí es como el color rojo. También cosa teñida con él, antimonio, carmesí, hilo, escarlata, grana, granada, púrpura. Sheni, doble, segundo, otra vez, de nuevo, segundo, sucesor. Saní, aborrecido. Shenayin, dual, el doble de 81:45, dobles. Shenayin, Shetayin, dos, también significa doble, ambos, doble, 12, doceavo, 2, 200, duodécimo, 2000, par, segundo, 2 veces, 20,000. Sheniná, algo puntiagudo, escarnio, mofa, burla, escarnio, refrán. Vamos a ver la conclusión. En esta conclusión se van a recordar lo que les he leído. Quizás un poco tedioso la lectura, pero acá lo hemos resumido. Entonces, que vamos a mencionar el doble significado del año agradable del Señor. Tiene doble significado. El primero, ¿qué quiere decir? Se cumplió primera vez en el año 31 después de Cristo con su muerte en la cruz. Por algo el significado que dice carmesí, púrpura, aborrecido, mofa, burla, escarnio. Esto justo se cumplió en esa época. Carmesí, púrpura, escarlata. ¿A qué se refiere? A su sangre derramada en la cruz. Aborrecido, mofa, burla, escarnio. Todo eso es lo que padeció nuestro Señor cuando los romanos y los sacerdotes judíos lo rechazaron, se burlaron. Toda esta historia ya todos lo conocemos. Justamente a eso se refiere el primer cumplimiento del año agradable del Señor. Ahora el segundo, ¿qué significa? Se cumplirá por segunda vez después de 2000 años desde la muerte de Cristo. Por algo también el significado que hemos leído dice segundo golpe, doble, segundo, otra vez, de nuevo, 2000. ¿Por qué? Segundo golpe. Es el segundo, nuestro Señor Jesucristo en su venida, en su segunda venida, va a dar un segundo golpe a Satanás. Porque el primer golpe que le dio justamente fue con su muerte y resurrección sin pecado nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el primer golpe. Y su segundo golpe va a ser cuando venga por segunda vez. Porque hasta ahí Satanás va a tener
su fin, su último tiempo, su última oportunidad, el segundo golpe, y eso va a ser el golpe final que Jesucristo va a dar cuando venga por segunda vez, y definitivo. ¿Qué significa? También significa doble, segundo, va a venir por segunda vez. El año agradable significa segundo, significa otra vez, que va a venir otra vez, va a venir de nuevo, va a venir en el año 2000, después de su primera venida. Más claro no puede ser. 2000. Acá en el gráfico vemos que nuestro Señor Jesús murió en el año 31. Quiere decir que el año agradable del Señor significa que transcurrirán 2000 años para que aparezca por segunda vez en el año 2031. Eso es el significado que quiere decir que hemos leído en el diccionario bíblico Strong, el significado hebraico. Bueno, esto ha sido ya pues lo que hemos querido compartir con ustedes. Tenemos que seguir adelante pregonando el mensaje que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos. Y hay que anunciar a todos nuestros familiares, vecinos y a todo lo que podamos, ya sea por Facebook, por las redes sociales, a través de internet. Por favor, si pueden difundir este video, porque es importante ya prepararnos, en que Satanás está haciendo de las suyas para tratar de opacar justamente este mensaje. Que Dios nos bendiga a todos y sigamos adelante. Esto es mi deseo y oración para todos ustedes. Dios los bendiga.